con el tema de la presión del terreno. Y esta gráfica es la principal de todo el capítulo, de todo el libro, esta es la que más importa. Esa también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de un valor conocido que viene a ser el empuje en reposo. El empuje en reposo es cuando el muro no se mueve, ni para adentro ni para afuera. ¿Sí? Eso es el empuje en reposo, este punto de acá. Entonces, diferencial de altura entre H viene a ser es cómo se está desplazando el muro. Entonces, puede desplazarse, ¿sí?, hacia afuera, este va a ser empuje activo. Y puede desplazarse hacia adentro, y este será el empuje pasivo. Pero el empuje en reposo, fíjense, es un valor conocido. Y aquí, en esta gráfica, son cómo se comporta en realidad para este caso. Miren, el empuje activo siempre va a ser menor que el empuje en reposo. Siempre. ¿Sí? Entonces, en la gráfica nosotros tenemos que saber empuje. Si el muro se deforma, que es lo que normalmente nosotros no vamos a encontrar, que el muro se deforme, ¿sí?, que se desplace, porque sabemos que el del hormigón armado se va a mover, ¿no? Va a tener una deformación, o sí se va a dar. Pero debemos tener en mente que siempre va a ser menor que el valor en reposo, el empuje en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando el muro se entra al suelo? Es poco probable que si nosotros tenemos así, el muro esté entrando en el suelo, que haya una fuerza que lo empuje así. Eso sería el empuje pasivo. ¿Sí? Es poco probable que se dé esto, que el muro se entre. Más bien esto tiende a deformarse hacia afuera. Por lo tanto, ¿dónde es lo normal? Trabajar aquí, en el activo. Pero si nosotros hacemos el análisis, ¿dónde se va a dar esto? Que el muro se mete al terreno, es cuando tenemos los muros ménsula, y yo se los había graficado ya, ¿no? ¿Sí? Por aquí está el terreno, pero también por acá está el terreno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La presión, me chuñaron mis sobrinos los marcadores. La presión esta es empuje activo. Entonces, este está moviéndolo para allá. Y aquí el terreno se está yendo para allá, ¿no? ¿Sí? Está empujando acá. Entonces, este va a ser empuje pasivo. Esa es la posibilidad que nosotros vamos a ver. Entonces, el empuje pasivo vamos a verlo siempre aquí, no acá. Que el muro se entre es poco probable, pero que esto de acá no suceda, eso es lo normal. Pero volviendo a nuestra gráfica, observen bien, el reposo es un valor conocido que ahorita lo vamos a repasar. El activo siempre va a ser menor que el valor que el empuje del reposo, pero el pasivo, este que estamos viendo acá, ¿sí?, fíjense la diferencia de magnitud, es mucho más grande. Entonces, el pasivo es más chico, el activo es más chico y el pasivo con ganas. Y eso es lo que nosotros aprovechamos, ¿sí?, el empuje pasivo, aprovechamos para poder darle más estabilidad al muro. Otro valor donde vamos a utilizar el empuje pasivo, ¿ustedes han visto cuando la CRE pone un poste? ¿Le hace cimiento o no? ¿Y cómo se hace estable eso? ¿Con cable? ¿Ah? ¿Con cable? No, el cable es el que empuja. Vamos a ver, miren, si yo tengo una colina así y aquí pongo un poste y por acá pongo otro poste y el cable viene así, ¿está equilibrado o no? Sí. No, Solito así está. ¿Quién es el que le hace frente entonces? Se llama, hay una formulación especial para la cimentación de un poste. ¿Sí? Y la cimentación de un poste no se hace, en realidad el mismo poste es el que va a dar equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se calcula acá?
se calcula cuánto tiene que entrar el poste, ¿sí?, en la tierra. ¿Para qué es eso? Cuando este lo quiere vencer, se genera un ¿qué? Un empuje. ¿Qué empuje es el que se...? El vacío, sí. El pasivo. Y ustedes se están dando cuenta que el empuje pasivo es olímpicamente grande comparado con el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, los postes, cimentaciones de monoposte, se desarrollan con un proceso especial. Uno, la tensión del suelo del poste, con la base del poste, y la profundidad del poste es el que nos va a dar el equilibrio. El otro día me preguntó un amigo de eso. Nos consultan todo el día mismo. Ayer me hablaron los aquí de la universidad para un módulo grande que van a hacer. Lo quieren sismoresistente y todo esto está mal planteado. Comenzando desde la arquitectura del módulo. Para ser sismoresistente tiene que tener paredes y tiene que tener una coherencia en rigidez. Le he tratado de explicar, pero es difícil explicar un tema de sismo por WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Tendría que sentarme y explicar. Entonces, en este caso, esta es nuestra situación donde vamos a aprovechar el empuje pasivo. Y esta es otra cosa donde utilizamos el empuje pasivo. ¿Ven? Como es una magnitud mucho mayor que la otra, le buscamos provecho cómo le vamos a sacar mano ahí. Para darle estabilidad al muro, para darle estabilidad al poste. Ahora tiene razón, ¿no? Es que si no se les explica así, enseñarles empuje sin son ni ton, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta gráfica entonces es bastante importante. Sigamos por acá. Esto es lo primero que vamos a ver. Si se fijan, lo que tenemos que aprender es el empuje en reposo. Y después, en función de estas cosas, vamos a hacer todos los demás. Ahora, aquí nosotros tenemos la gráfica. Este es para poder calcular el empuje en reposo. Y el empuje en reposo, fíjense que se ha planteado el muro y no se mueve nada, ¿sí? No se desplaza. Al no desplazarse, se puede plantear cuánto es la tensión vertical, ¿sí? Y en función de la tensión vertical se puede determinar cuánto es la tensión horizontal, que es el empuje que yo quiero. ¿Cómo se ha planteado? Con una sobrecarga encima, o sea, directamente ya le han puesto una sobrecarga encima. Ahora, la sobrecarga que está aquí encima es este primer rectángulo que estamos viendo acá. Y este rectángulo es igual a K sub O por Q, que sería la sobrecarga. El tema es cuánto vale K sub O, que es el empuje en reposo. Entonces, K sub O por Q, ya tengo cuánto es el valor, ¿sí? El primero. Luego yo necesito saber, ¿sí?, cuánto es este de acá. La tensión vertical es igual a la sobrecarga más el peso específico por la profundidad. Tensión estamos hablando en kilonewton por metro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado. La sobrecarga es en metro cuadrado, ¿cierto? Y este metro cúbico por metro cuadrado. Entonces nosotros tenemos cuánto es la tensión vertical. Lo que yo necesito averiguar es cuánto es la tensión horizontal, tomando en cuenta que este muro no se mueve. Ahora, lo que se ha hecho, fíjense que no hay explicación acá, han hecho pruebas de laboratorio y han determinado en el 44, ¿ven? Para suelos normalmente consolidados la relación para K sub O viene a ser 1 menos el seno del ángulo de fricción. Entonces, menos 1 por el ángulo de fricción es para un suelo no cohesivo, una arena. Pero aquí ya han determinado también que dice relación de sobreconsolidación. Estaría aplicando, esta segunda ecuación estaría aplicando a un suelo con cohesión, a una arcilla. De aquí partimos que el valor de tensión horizontal para determinar el empuje viene a ser K sub O, que es un valor experimental,
por la tensión vertical derivada de la tensión vertical más la presión de poros, es decir, más la presión por el empuje hidrostático. Lo que tenemos que saber es que este valor se ha estudiado, no hay una, ¿ven? Aproximadamente es, dice ahí, ¿cierto? Entonces a través de pruebas se ha llegado a ese valor. En función de este se van a plantear todos los demás. ¿Cuánto es lo que vale? Si yo sé que este es K sub O por Q, para poder determinar la tensión horizontal, en este caso el reposo, este valor de acá, ¿sí? Lo podemos determinar cuánto vale esto. Y como este es uno rectangular y el otro es triangular, sencillo. La carga total, ¿cuánto va a ser? La primera área más la segunda. La primera es rectangular y la segunda es triangular. ¿Ven? Suponiendo que no hay empuje hidrostático, o sea, no hay nivel freático. Esta sería la primera condición cuando no hay agua. No tienen ustedes nivel, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la altura donde va a estar nuestra resultante? Esto es isostática 1. Simplemente hacen el juego para ver dónde va a llegar la resultante. La siguiente, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Un medio para el rectangular y un tercio para Sí. Miren cómo es que pasa que esto, si ustedes se dan cuenta, esto ha sido estudiado en el 44, no había ni calculadora en eso, ¿no? ¿Sí? Siempre han ido por un principio básico y sencillo. Dato interesante, hay un libro que se llama Jiménez Salas, ¿han escuchado ese? De mecánica de suelo. El Jiménez Salas, el primer tomo es así delgadito, el segundo tomo es de este tamaño así. El tercer tomo son 2 libros así. Y cada 3 años sale una versión nueva. ¿Y qué novedoso tiene ese libro? Ese libro, ¿sí?, hace una recopilación del estado del arte de la mecánica de suelo. O sea, cada 3 años saca todo lo último que tiene el avance del tema de mecánica de suelo. Y ahí muestra la fórmula de California, que es para determinar el efecto de eficiencia en grupo de pilotes. Y es una formulita M por N, o sea, filas por columnas de pilotes. Y con eso saca la eficiencia, que se ha hecho en el 50 y algo. Para unas carreteras se hizo los estudios para poner las carreteras elevadas de los americanos, ¿no? De ahí salió esa fórmula, en el 50 y algo. Ahora se hace con elementos finitos, tridimensionales, los cabezales, ¿no?, para determinar cuánto es la eficiencia en grupo. Muestra cómo se hace, qué teoría se utiliza, la reología, ¿no?, todas esas cuestiones. Pero al final de sus conclusiones, en el tomo 1 está eso, en el tomo 3, libro 1, ¿sí?, llega a la conclusión que la fórmula de California, que se hizo en el 50 y algo, creo que es 53, ¿sí?, por su facilidad de usar M por N, filas por columna, se puede hacer a mano, se puede hacer con una calculadora, y les va a decir, funciona al 70%. Si ustedes lo hacen por elementos finitos, ¿sí?, van a llegar que funciona al 76%. Entonces la sencillez de esa ecuación da un resultado al lado de la seguridad. Y en horas, hombre, ¿sí?, o en esfuerzo que se hace, no vale la pena hasta ahora hacer cálculos tan complejos para poder afinar el 6% o el 5%. Lo mismo nosotros estamos viendo acá. Tiene una sencillez esto, ¿sí?, que hasta ahora se sigue usando. Seguramente por métodos de elementos finitos, o el otro que es más triste que los elementos finitos, es el método de los elementos del contorno, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Han visto elementos finitos todavía? Aquí no hemos visto matriciales. ¿Han visto matriciales, no? ¿No? ¿En qué se ven matriciales? ¿Esta es la materia de octavo? No. Fundaciones de matricial es lo bonito porque hay que ser ordenado.
Después de eso hay uno que es el método de control más complicado. Y si vamos a ver análisis no lineales, no linealidad geométrica para dar sentido, la mecánica yo ni siquiera ya lo vi. Ya con la geométrica me quería dar un tiro. ¿No? Entonces, a veces no vale la pena en cálculos, ¿sí? En los diseños, hacer esto. Lo mismo ayer, miren. Ayer decían, es increíble, SIPE no avanza en el foro. Creo que es el único programa que queda trabajar en 2D y hacer un 3D. En realidad, el 95% de sus proyectos de cálculo que ustedes tengan van a estar de vivienda, ¿no? De edificaciones, van a calzar dentro de SIPE, con las herramientas de SIPE. Solo el 5% les va a tocar en otro programa. Si a ustedes les toca un tanque tipo hongo, obviamente SIPE no lo va a hacer, pues no. Tienen que hacerlo por elementos finitos y hacerlo en el SAP 2000. Lo pueden hacer en SIPE también, pero no les va a sacar la armadura. ¿Ven? Entonces, el software tiene una sencillez y un alcance en 95% de lo que nos va a tocar. Entonces, yo no necesito hacer análisis no lineales, pushover, que ahora todo el mundo es máster, ¿no? ¿Sí? Habla, pero ni siquiera entiende lo que está hablando, pero exige tener ese tipo de herramientas en los ojos. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta si ahorra o no ahorra. Yo me he chocado estos años con gente que es así, o sea, ha estudiado maestrías y exige. En una casita está haciendo un análisis solo de estructura, no le va a ganar 2 pesos, no le va a bajar. Los análisis de segundo no lineales se hacen en estructuras pequeñas cuando son muy complejas, estructuras medianas para ver dónde va a entrar, repartir adecuadamente la armadura y bajarle un 10% a la cantidad de acero. Y en las estructuras grandes sí tengo un 30% de ahorro. En las grandes tengo que hacer análisis complejo para hacer economía, ¿no? Entonces lo mismo, ¿ven? Hasta por ese lado tenemos que buscar algo que sea sencillo. Entonces lo sencillo que estamos viendo acá es esto. Por algo se sigue enseñando, pues está en los libros. Y ahí vamos a ver lo mismo, el empuje en reposo, pero con el nivel freático incluido. Entonces, hace las gráficas, pero debemos tomar en cuenta que cuando ya estamos al nivel freático, tenemos que hacer un ajuste ¿dónde? En el peso específico. ¿Cuánto será el peso específico? Es el peso saturado menos el peso del agua, ¿no? ¿Dónde tengo que incluirlo? Fíjense que aquí yo tengo área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. Todas están en función de quién? K sub O por la presión vertical. ¿A qué es igual la presión vertical? A la carga más el peso por su altura, ¿no? El peso por su altura me va a dar, ¿sí?, la presión horizontal. La presión vertical, y K sub O va a convertirlo en presión horizontal. Ahora, si yo estoy ya aquí en el nivel freático, voy a tener que calcular cuánto vale 3 ajustado, cuánto vale 4 y cuánto vale 5, que sería la presión del agua. ¿Ven? Entonces, este 5 es la presión que se genera por el empuje del agua. Y esto de acá serían las presiones que se van a generar, ¿sí?, por el nuevo peso específico con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿dónde está? Sería área 3. ¿Dónde está? Este 1, 2, 3. Pero este directamente viene a ser este de acá. Y aquí es donde está entrando. ¿Ven? En el 4. En el 4. No es tan complicado. Y ahí está haciéndose un par de ejercicios donde se considera. Ahora, ¿complejo está? No. Lo único que tenemos que hacer es hacernos las gráficas y después determinar los valores de cuánto va a ser, ¿sí?, cada uno de ellos, y poder así hacer la sumatoria de cada bloque y tener ya cuánto en realidad va a ser la presión, ¿sí?, total. Ahora, aquí ya se pone más interesante. Ya sabemos cómo funciona la presión en reposo. Ahora vamos a hacer que el mundo se aleje. Por lo tanto, ¿qué decía la primera gráfica? Aquí. Esta
Ya sé que este de acá está en función de quién. Técnicamente este sería este, ¿no? Este de acá va a ser K sub O por este. ¿Quién convierte esta expresión vertical? ¿Quién la convierte en expresión horizontal? K sub O. Ahora me voy a concentrar en este sector, en el empuje activo, cuando el muro se aleja del suelo, que es lo que normalmente nosotros nos vamos a encontrar. Pero de acuerdo a la gráfica, tiene que ser menor que este valor. ¿Ven? Menor que este valor. ¿Quién lo planteó? Rankin. ¿Qué les dije en la anterior clase? Les dije que los software no utilizan Rankine, ¿no? Utilizan LOM. Ahorita vamos a ver el por qué no utilizan esto. ¿Qué es lo que considera acá? Uno, se supone que hay un giro, que el muro se está alejando ahora del suelo, y hay este diferencial de X, ¿sí? Este de acá. En la ecuación que nosotros teníamos arriba en la gráfica es diferencial de H, ¿no? Porque está en función de la altura, porque hay una relación de distorsión. Ahora, uno, su planteamiento supone que no hay fricción acá, en la pared. No hay fricción entre el suelo y la pared. Ustedes saben que eso no es cierto, ¿no? Cualquier material tiene fricción. Cuando hacemos hidráulica está el factor de Pareto, ¿sí? Que es el que nos va a dar la rugosidad, ¿no? Y con ese parámetro vamos a determinar cuánto es el J. Con J determinamos cuánto de pérdida nos da de presión. Todo tiene fricción, hasta el agua con el tubo de PVC, ¿no? Entonces, lo primero que ha hecho para evitar ese cálculo, ha supuesto que uno, no hay fricción. No hay fricción entre el suelo y la pared del muro. En función de eso, sus cálculos se hizo más sencillo. ¿Por qué? ¿Qué era el primero? Empuje en reposo, ¿no? Cuando el muro no se mueve. ¿En qué parte del alto del muro no se mueve? A ver. Aquí en la base, dice rotación del muro respecto a este punto es 0. Por lo tanto, en este punto viene a ser la presión en reposo. ¿Cuánto vale la presión en reposo? K sub O por presión vertical. ¿Cierto? Y además en la gráfica sabemos que la presión o el empuje activo es menor que esto. Entonces, aquí va a estar el valor máximo de presión, que nosotros sí lo conocemos. ¿Qué valor es este? A este de acá, que sería presión activa para la altura del muro siempre, ¿no? Esto va a ser K sub O por esto, que es el empuje en reposo. Porque aquí el desplazamiento, ¿cuánto es? 0. Entonces, aquí el punto es la presión en reposo. Y a partir de lo que se empieza a desplazar, se supone que debe ser un valor menor a esto. En base a eso, ¿sí?, pone la cuña de falla, determina los factores. Fíjense que esto está hecho para cohesión y ángulo de fricción, para los dos tipos de suelo que podemos tener. Y acá tenemos cuántos son los ángulos de falla. Ha planteado algo fácil, ¿ven? ¿A qué le recuerda este 45 más phi medios? A la primera ecuación que nos pillamos, ¿no? La de Terzaghi, ¿no? La cuña de falla, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y después de la cuña de falla ya lo corrigieron, ¿no? Aquí vamos afinando lo mismo. Estas son teorías sencillas que después se han estudiado y se han dado cuenta de que realmente funciona de otra manera. Pero esta era una primera aproximación. Si nosotros vemos que ya este punto es 0 y aquí se desplaza, lo que hace acá es el primero. Miren, determina, esta es la presión vertical y esta es la presión horizontal. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué este está aquí adelante y por qué este está aquí atrás? A ver. La presión vertical es mayor a la horizontal. A ver, ¿quién me puede decir eso?
presión, a esta parte, miren, vale la pena repasarlo porque aquí recién le vamos a entender. Miren esto. Este valor acá es la presión activa a la altura H mayúscula. Esto igual es a K sub O por E. ¿Qué sería? Presión en reposo, ¿cierto? Esto es reposo. Ahora, este de acá, esta es la fuerza horizontal, el esfuerzo efectivo. Pero este de acá, ¿a qué es igual? Este es igual a Q más gamma por Z, ¿cierto? Sí. Ya, belleza. No hay pleno. En este caso, si nosotros lo analizamos para no Z, sino para el punto de ahí, sería por H. ¿Listo? ¿Por qué este es el máximo? Porque la gráfica que nosotros hemos visto, la de hace rato, era así, ¿no? ¿Cierto? Bien. Se supone que este valor que nosotros tenemos aquí es igual a el reposo K sub O por ahí está. Y este otro es más bajo, ¿cierto? Sí. Ya. Y además K sub O aquí es igual. K sub O es igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción. Entonces, K sub O va a ser arriba de 1 o menos de 1. Menos de 1. ¿Seno de 30 cuánto es? 0,5, ¿no? Sí. 1 menos 0,5, 0,5. Entonces, el K sub O siempre va a ser un valor menor a 1. Esa es la razón que este es el valor máximo, ¿ven? Porque yo estoy, aquí es, esto de acá es presión activa. ¿Sí? Entonces, como este K sub O siempre va a ser un valor menor a 1, el máximo que nosotros vamos a tener viene a ser relacionado directamente a la presión vertical. ¿Se dan cuenta? Cuando el muro empieza, este es el valor máximo. Este valor sería aquí, ¿cierto? Ahí. Este valor sería el final del muro. Empieza, ¿sí?, a trabajar porque esto se empieza a mover. Y el detalle es lo siguiente: ustedes van a ver que esto se hace más grande. Sí, ¿no? Pero la presión se hace más chica. Es lo que nosotros estamos viendo que se empieza a bajar acá. ¿Hasta qué punto? Hasta la ecuación que determinó Mohr y Rankine, ¿sí?, que es la ecuación máxima de capacidad de corte. Y ahí está la capacidad de corte, que es la cohesión más la tensión por tangente de φ. En el punto en el que choca, ahí es, gracias a este circulito de Mohr, por eso se llama círculo de Mohr y Rankine, porque se ha estudiado para el suelo, se puede determinar cuánto es la presión activa y cuánto es la presión pasiva, porque siempre se va a hacer un círculo de Mohr para poder determinar. ¿Dónde vemos el círculo de Mohr en resistencia de materiales? 2, ¿no? ¿O 1? En 1, ¿no? ¿Sí? Ahora se entiende mejor, ¿no? Porque nosotros ya estábamos cambiando de aula a diestra y siniestra. ¿Se dieron cuenta que esta gráfica, la primera, es la clave? Sí. ¿Sí? Para entender. Ahora,
centrándonos en la forma de entenderlo. Tenemos el máximo valor, ¿sí?, de presión, de la presión vertical. Este es el empuje, este es el valor máximo que va a llegar. Este de acá, ¿sí?, ya es el valor en el punto cero, abajo donde comienza el muro, empieza a crecer hasta el punto en el que va a cortar nuestra falla por corte, la envolvente por corte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos acá tensión 1, la tensión 1 es el mayor esfuerzo. ¿Cuál es el mayor esfuerzo? Este valor, ¿ven? De acuerdo al círculo de Mohr, ¿cuál es la más grande de las tensiones? Esta. Por lo tanto, tensión máxima es la presión vertical. ¿Sí? ¿Cuánto entonces la tensión menor? Esta es la tensión menor. Es el empuje, la tensión horizontal, pero activa. Entonces, esta es la ecuación que nosotros aprendemos en el círculo de Mohr. ¿Sí? Esta es la ecuación que ustedes dan. Entonces, aquí está tensión 1 principal con la tensión mínima. Ahora, la tensión principal la conocemos, ¿cierto? Porque es la carga más gamma por altura o por z, a la altura que queramos nosotros conocer. ¿Cuál es la incógnita entonces acá? Este valor es conocido, este es el que yo quiero aprender. ¿Sí? Entonces lo despejo y fíjense, queda en función de un valor conocido y los parámetros del ángulo de fricción. Y aquí nos damos cuenta que ya no entra cohesión bajo ningún aspecto, ¿no? Solo para arena sería este caso. Y acá es lo que se ha dado cuenta Rankine, que hay un factor común, tangente elevado al cuadrado de 45 con el fin medios, por la cuña de falla que ha colocado, y aquí también se repite. Entonces ha aislado este coeficiente y a eso le ha llamado el K sub A, que es el coeficiente de presión activa de Rankine. Algo bien sencillo, que ahí recién le hacemos caso a lo que nos enseñaron resistencia a materiales 1, ¿no? Para eso sirve el círculo de Mohr. En esos tiempos tenían que pensarlo de esa manera, ¿no? Seguramente, sí, han hecho pruebas y ustedes saben cómo se hizo las ecuaciones que nos enseñan en la forma de plantear el modelo de los momentos y cortes en resistencia material en isostática 2. ¿No es? Hacemos la fórmula, ¿no? O solamente ya dibujan algo. Hacemos la ecuación, ¿no? ¿Sí? Y en resistencia de materiales tenemos que hacer la ecuación y después integrarla 2 veces para poder encontrar la ecuación de la deformada, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Ven? Ustedes, eso, ¿qué es lo que han hecho? ¿Alguna vez ustedes estudiaron de dónde salió esa formulación? Hicieron pruebas de laboratorio y vieron cómo se graficaba primero. Luego, teniendo los puntos, han planteado, ¿sí?, la formulación que nosotros usamos de memoria en isostática 2. Entonces, en este caso, fíjense cómo han ido por algo sencillo, lo han tanteado y realmente están aproximándose al comportamiento, ¿no? Por eso hasta ahora sigue siendo válido. La ciencia siempre va a ir avanzando. Estos son sus primeros inicios para el tema del empuje. Y además está considerando que no hay fricción, ¿cierto? Que yo les he dicho. Esto que estamos viendo es cultura general porque realmente ya no lo usamos. Pero ¿qué pasó? El otro autor que vamos a ver dentro de un momento usó el mismo principio, pero le metió la variable de la fricción de la pared entre el suelo y la pared del muro. Pero sí ha partido sobre esta base. Por eso la estudiamos. Se puede determinar cuánto es la altura Z, también se puede utilizar directamente, se puede determinar cuánto vale Z. Y hay una fórmula, hay un ejemplo, este ya lo revisan. Aquí está. Yo quiero llegar a la parte nueva, ¿no? Que esto ya lo vimos un poquito. Caso de generalidad de presión activa Rankine. El primero era una pared a 90 grados, vertical. Ahora sí ya se hizo más serio. Alguien empezó a estudiar, eso no lo manejamos. Este es el que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque este es un muro por gravedad.
Y siempre le hacemos esto para tener mayor base y tener mayor estabilidad. Entonces, en función de este, fíjense que tiene un ángulo θ, que es el ángulo del propio muro, tenemos ahora una pendiente, que eso es lo que normalmente nos vamos a encontrar, pero ya no hay una sobrecarga, ¿no? Ya la sacaron a un lado la sobrecarga. Después la vamos a tomar en cuenta por elasticidad. Entonces aquí solamente ya entra en juego el muro. ¿Y qué es lo que han hecho el suelo, diría, no? ¿Y qué es lo que hicieron? Determinaron cuánto es el coeficiente en función de estos parámetros, tomando en cuenta que no hay fricción entre el suelo y la pared del muro, han determinado cuánto vale K/A. Ahora este sí que es grande, ¿no? Este valor es grande. Pero si ustedes se ponen al caso de revisarlo, también pueden llegar a la misma conclusión, porque está saliendo de un diagrama de fuerza sencillo. Solo hay que hacer el juego y poder llegar a ese valor. Imagínense, en esos tiempos no tenían calculadora, ¿no? ¿Sí? Saquen el seno elevado al cuadrado de alfa con sus deditos. Pese a eso, valía la pena hacer esto, porque era simple. Para nosotros ahora es simplemente meterlo a la calculadora, ¿no? Yo de cachorro, en los 80, peladito, ¿no? ¿Sí? 9 años, en el 89. Las calculadoras con letras verdes, las primeras que empezaron a aparecer, ¿no? Uno tenía que ser oligarca para tener una calculadora. Las 48, el ingeniero Belmonte, la Casio 880 era lo máximo. Ustedes tenían una Casio 880. El ingeniero Belmonte fue el primer Canva que tuvo una computadora en este pueblo. El CPD se hizo gracias a que él donó su computadora antigua porque le compraron una nueva. ¿Está bien eso? Para que se den cuenta cuán pesado era el ingeniero, porque él dijo una vez que me voten de la universidad, se tiene que destruir la universidad para que me quede sin trabajo. El CPD lo hizo él. Él donó su computadora que tenía en su cuarto para que se haga la CPD de la universidad. Vayan a ver la defensa del ingeniero López, gracias por haberme prestado a la familia, ¿no? Clementini, Belmonte Clementini, por haberme prestado su computadora con 4 megas de RAM. Ustedes van, la del ingeniero Gordo Mercado también ya falleció, ¿no? También quiero darle las gracias a la familia. Y uno empieza a darse cuenta, no es ningún Bernard, es el que está en la sombra. Es como dicen, no, hay familias que manejan el comité cívico, no es el que está en el comité cívico, y otra familia, una de esas familias de ahí. ¿Ven? Entonces, en esos tiempos eran pocas personas que tenían. Fue la primera persona que tuvo un software de cálculo, de picar, continua. En la calculadora la tenemos ahora gratis, ¿no? Del Brasil se trajo, ¿sabes? Todo el mundo miraba ahí cómo lo resolvía. ¿Ah? ¿Quién trabaja con él? Lo que gana la universidad acá es para pagar su luz. Es para pagar mi luz. Él gana, lo de un mes aquí gana por día, ¿no? Y no es el cálculo, ¿no? Es en ganadería. Ganadero. Apenas 750 vacas nació este mes. ¿Ah? 750 vacas se han destetado este mes. No, y conozco otros que ya no arreglan su vaca con helicóptero porque es muy lento, con avioneta tiene que ser. Ahora sí me da cuenta. Esos son sus amigos, Entonces, esa gente sí podía tener una calculadora o una computadora en ese tiempo. Imagínense cuando no había ni siquiera eso, ¿no? No importaba cuántos quintos ustedes tenían, la regla de cálculo era la que se operaba. Entonces, estas soluciones se veían complejas en esas épocas, pero salían de un principio básico. Para nosotros ahora es simple, porque ya lo tenemos en un Excel, en una calculadora o directamente en un software, ya que lo hacen todo automático. Pero lo que estamos estudiando es de dónde viene para entender qué se hace en el software. Aquí tiene otra solución particular directamente, ¿sí? Es la misma del principio, pero tiene la pendiente en el suelo. Y de nuevo ha determinado cuánto vale el coeficiente de presión. El coeficiente de presión activa, según Rankine, ¿sí?
está la formulación, pero como siempre, son muchos cálculos. Alguien se ha puesto a la tarea, ya la hizo la tabla. Entonces alguien se mataba haciendo esto y esto era oro, ¿no? Porque les ahorraba un montón de trabajo. Cara posterior con relleno del suelo, esto es ya. Si nosotros nos fijamos en esta ecuación, todo está en función de phi, no hay cohesión, por lo tanto es solo para arenas, ¿no? Para arenas. Entonces acá ya unos autores específicos en el 97 desarrollaron la ecuación que consideran que participa en suelos que son mixtos. ¿Por qué son suelos que son mixtos? Porque trabajan con cohesión y ángulo de fricción, que esa es la vida real. Nos pillamos arcilla, sí, nos pillamos, pero lo normal es que no sea siempre una arena o no sea siempre una arcilla. Hasta limbo mezclado con arena, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un pelito de cohesión y un montón de fricción, o cohesión y un pelito de ángulo de fricción, 5 grados. Lo normal aquí en una arena es 28 grados, ¿no? ¿Sí? La cohesión es pequeñita, 0,14, 0,18, ¿no? Cuando ya tenemos una arcilla sale 3 grados, 5 grados, no sale 0 grados, ¿no? Y sabe que ese ángulo ni siquiera se determina por un ensayo, ¿no? Es una correlación por el número de golpes, ¿no? De ahí sale. Esos son los ejercicios, es simplemente reemplazar valores. Y este es lo nuevo que vamos a ver hoy. ¿Ven? Aquí ya entra Coulomb. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hizo este tipo? Tomó en cuenta la fricción que existe entre el muro y el suelo, que eso es la vida real. ¿Sí? En cambio el otro fue por algo sencillo, donde dijo no hay fricción, por lo tanto mi cálculo va a ser más sencillo. La fricción del suelo y el muro hace que se tenga un ángulo, la fuerza tenga un ángulo. El otro directamente era horizontal, pero se podía desviar por esta pendiente, ¿cierto? Pero aquí la pendiente tenía un ángulo, este es alfa, este era un valor conocido. Entonces lo que él ha hecho es un cálculo más complejo, ya tomando en cuenta la fricción que se da entre el muro y el suelo. ¿Y cuál es el detalle? Ya no puede plantear una sola cuña de falla. En el otro puso aquí el valor es conocido y aquí con este ángulo va a ir y este es la falla, la cuña de falla. Aquí lo que hizo, ¿sí? Este nuevo estudio, ¿no? ¿Sí? Ha colocado una variable y lo ha hecho más complejo. Entonces lo ha tenido que hacer por tanteos. Es lo mismo que ustedes hacen en el ensayo para hacer el proctor, tienen que encontrar la humedad óptima, ¿cierto? Sí. Y le van aumentando y van calculando cuántos pesos específicos, ¿no? Fíjense aquí, hace la primera cuña, el primer puntito. Hace la segunda cuña, el segundo punto. Hace la tercera cuña, el tercer punto. Entonces, gracias a estos tanteos que él hace, puede determinar dónde está el empuje máximo, el empuje activo máximo, que siempre va a ser menor que el de reposo, ¿cierto? Siempre va a ser menor. Entonces, gracias a eso, hace un equilibrio de fuerzas. Cuánto es el empuje activo, cuánto entra en juego. Por ejemplo, al saber esto, ya sabe cuánto es el peso del suelo, ¿no? Y aquí nosotros ya cerramos para tener el equilibrio y puede determinar cuánto vale el empuje, porque todos los demás son valores conocidos. ¿Cuál es la incógnita aquí? El ángulo θ del muro se sabe, porque nosotros lo definimos. El ángulo del terreno se sabe porque lo podemos medir. Las características del suelo, peso específico, ángulo de fricción, cohesión igual a 0, dice aquí, ¿sí? Que sería para una arena, lo conocemos porque hacemos ensayo. ¿Cuál es el dato que él aporta? Este ángulo que
es el valor que se va a dar por la fricción del suelo con el muro. ¿Dónde lo refleja? En la ecuación. ¿Ven? ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer él? Ha tenido que empezar a hacer ensayos de cuánto es ese valor para diferentes ángulos del muro, para diferentes tipos de material del muro y para diferentes tipos de suelo. Claro, claro. A mí me preguntaron, ¿estás hacha para mecánica? Estoy recordando, ¿no? Esto no lo aprendí aquí en la universidad, yo esto he tenido que estudiar aparte. No, el ingeniero está de año sabático hace 15 años atrás. Sigue todavía. Más bien el ingeniero Silvio venía 5 clases al semestre, ahora ya viene y se queda más tiempo, ¿no? Se emociona ya. Pero aquí el ingeniero Monfort sigue, ¿no? En sus años sabáticos. ¿Saben cuál es el detalle? Esa es una persona bien ocupada. Cuando nosotros reclamamos, hicimos huelga para que pasara clase, en Tarija estaba haciendo una estabilización de plataformas petroleras en Estados Unidos. Entonces, no venía a la universidad porque gana más plata allá, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces acá vamos a fijarnos bien. Para poder determinar cuánto, ¿sí? Cuánto vale phi o cuánto vale K directamente dirían. ¿No está? ¿No? ¿Sí? Aquí está la formulación y es la mamá de las ecuaciones. No me gusta el Excel porque hacer esa formulación en Excel es triste, ¿no? ¿Cuál sería bueno? El MATLAB lo maneja, ¿no? Sí. El MATLAB, algunos dicen el MATLAB, el MATLAB es para el MATLAB es para hacer memorias de cálculo. ¿Qué memorias de cálculo hechita? Se llama TED. El programa está hecho para ingeniería civil, todo lo que ustedes quieran, ahí todas las memorias. Claro que están en inglés, ¿no? No en español. Depende, no es de, ¿cómo se llama? Es de Timber. El TED viene acompañado con el tecla. Entonces la formulación, sí, sencillo, funciona. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí nosotros tenemos este de acá, dice beta igual a 90 grados, el ángulo, pared recta. Con la pared recta nosotros podemos determinar cuánto vale K, en función de qué, en función del ángulo de fricción y el ángulo de fricción del suelo y el ángulo de fricción que se genera entre el suelo y la pared, ¿no? Pero beta es igual a 0, alfa es igual a 0, o sea, plano, terreno plano y muro vertical. Aquí nosotros tenemos ya otro parámetro y lo mismo, tenemos tabla que directamente nos dan el valor de K. Pero la fórmula es la general que estaba arriba. Sí o sí para horizontal. Claro, esos son los casos más típicos, ¿no? Relleno horizontal. Sí, relleno horizontal sería el alfa igual a 0, ¿ven? Sí, en los tres, en la tres tablas está. Sí. En las tres solo en eso ahí. Claro, este por ejemplo tiene alfa a 0 grados, a 5 grados, todo esto no lo he pegado toda la tabla, tiene para diferentes ángulos de terreno, ¿no? La formulación que vamos a ver acá, sobrecargas uniformes. Entonces, el empuje activo por Bloch sigue siendo la misma formulación, pero ha encontrado una nueva variable. ¿Qué hace esa nueva variable? Hace que el cálculo sea más real. Ahora, aquí ya estamos viendo las sobrecargas de uso. Las sobrecargas de uso que nosotros podemos poner están en función de los tipos de rellenos que se van a dar. Fíjense, la formulación ya está dada.
cuando ustedes tengan una carga para este tipo de presión de Coulomb, van a tener que calcular un gamma de la carga, un equivalente. Aquí está el ejemplo. ¿Qué nos dice esto? Dice, hay un muro de 4,60 metros. La pregunta es, en la vida real, ¿de qué altura del muro vamos a hablar? El muro de sótano, vamos a ver. ¿Cuánto tiene el muro de sótano? 2,70, 3 metros. No tiene nada. Pero fíjense, el ejemplo dice 4,6 metros. ¿Dónde se van a encontrar ustedes eso? Si se van a Comalapa, a Pacha, a Camil, ahí sí se ve muro, ¿no? Entonces ustedes van a tener 4,6 metros, sí, ¿no? Pero aquí en Santa Cruz todo es plano y podemos tener un sótano, ¿no? Y un sótano leve. Los tanques también, cuando yo explico tanques, no en esta universidad, en otro lado, la altura de los tanques siempre nos dan armaduras mínimas. Por eso en los libros dice 4 metros de alto el tanque. Nosotros no hacemos 4 metros de tanque. A menos que nos toquen los desaguapados que son de 1.500 cubos o 2.000 cubos. ¿Sí? Pero eso no se hace todos los días. Lo que se hace todos los días son los tanques elevados, los tanques cisternas. ¿Sí? Eso se hace todos los días. Entonces la altura máxima de un tanque también tiende a ser 2,50, 3 metros. Aquí nosotros estamos viendo que nuestro muro es de 4,60 metros, nos da los parámetros y lo único que tenemos que hacer es, fíjense que ni siquiera yo calculo la formulanga ahí de caso A. Con los parámetros que me da, yo entro a la tabla y determino que es para 0 grados de alfa, ¿sí? Alfa viene a ser el ángulo del terreno, phi es el ángulo de fricción del suelo, 30 grados, y de aquí 90 grados sería este de acá, vertical, sería este, ¿no? Así vertical. Con eso yo determino el valor de K sub A, directamente la fórmula para encontrar cuánto es el valor más grande por la resultante. Entonces, sabemos manejar la fórmula, pero ya hay una tabla estándar. Si yo quisiera programarlo, la tabla no la meto la fórmula, ¿no? Más sencillo, menos espacio en memoria. Lo mismo en este caso, ¿sí? En el otro, aplica la misma situación, pero para este 5 grados de ángulo del terreno, 30 grados de ángulo de fricción del suelo. Este es el ángulo del terreno. Y aparte, ¿qué me dice? Beta 85 grados, es decir, que tiene inclinación el muro, ¿no? Aquí está beta. ¿Qué más me da? ¿Tengo cohesión? No hay cohesión, ¿no? Entonces directamente puedo determinar cuánto viene a ser el valor K. Con el valor K puedo determinar cuánto vale P. Y una vez que tenga ya la fuerza, directamente puedo determinar cuánto vale la posición de la resultante. Esa Z viene de abajo. Sí, medida desde abajo. Siempre va a ser medida desde abajo. Ahora, la presión que se genera por sobrecarga. Hay un montón, estas son dos apenas. Hay un montón de... Puedo simular una zapata, puedo simular una carga de manda, puedo simular una carga lineal, puedo simular una carga puntual. ¿Y por qué hay tantas? Porque todas estas se basan en la teoría de la elasticidad, ¿no? Esto es la teoría de la elasticidad. Entonces la presión directamente va a sumar a la presión ya sea en reposo, ya sea activa. ¿Sí? Todavía no hemos ido a la pasiva, ¿ven? Hemos hecho la en reposo y la activa. La en reposo tiene un valor, ¿no? En el intermedio, y la activa es menor siempre que. Y aquí nosotros vamos a ver que estas cargas generan presiones adicionales, ya sea una carga lineal o ya sea una superficial. Recuerden que todo el análisis que nosotros hacemos es para un metro lineal de muro. Todo este análisis lo hacemos para un metro lineal de muro. Toda la formulación, bueno,
no vale la pena estar detallándolo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que saber que sí se estudió y miren, tenemos la incidencia. Un montón de estos casos hay. Es solamente para que ustedes conozcan que, sí, si tengo una carga de una calle, será esta, ¿no? Porque aquí está mi muro y aquí hay una calle. En Camini, por ejemplo, está la calle y está el muro, porque hacen los cerros, ¿no? En las carreteras está el muro y pasan los vehículos. Entonces tendrán que tomar en cuenta la presión del suelo más la carga vehicular en banda que esté sobre él. Aquí hay un ejemplo para poder calcular cuántos son los efectos de la carga. Es simplemente reemplazar la fórmula. Y aquí ya vamos a empezar a hablar sobre la presión, la última que falta, la presión pasiva. Y acá puse el gráfico principal. Ya sabemos cómo funciona esta, que es la presión de reposo. Sabemos que la presión activa es menor siempre que la de reposo. Y ahora la que vamos a hacer, y la más importante, viene a ser esta, que es la presión pasiva. El empuje pasivo o presión pasiva. Y fíjense, el gráfico lo muestra, es un valor más delicado porque tiene mayor magnitud. Lo interesante de esto es que el planteamiento de esta fuerza también se lo va a hacer en base a ¿quién? A la de reposo. ¿Cuánto es el valor de reposo? K sub O por presión vertical, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de Rankine? No hay fricción del suelo. Por lo tanto, la línea de falla ya directamente es nula. Con la fricción del suelo, entre el suelo y el muro, lo hace Bloch, ¿no? Y es por tanteos. En cambio, como dice no hay fricción, directamente plantea la cuña de falla. Y la cuña de falla pasa lo siguiente, miren, el muro se está metiendo al terreno, cosa que en la vida real eso no va a pasar, ¿no? Lo que les dije donde pasa es la presión pasiva, es cuando al muro lo empujan y el muro está enterrado, ¿no? Esa parte que está enterrada es la que va a presionar al suelo. Y como el muro se está presionando al suelo, sí va a generar una presión pasiva en la base del muro, que está enterrado, ese pedazo que está enterrado. De nuevo plantea, fíjense, la línea de falla por el esfuerzo cortante. Y acá, este es un valor conocido. Fíjense. Este de acá, ¿qué es? K sub O por tensión vertical, empuje en reposo. ¿Por qué? Porque tenemos que partir desde este punto y averiguar cuánto crece. Como partimos de un punto conocido, ¿por qué partimos de un punto conocido? Para aplicarle esta ecuación, ¿no? Tensión máxima con tensión mínima, el círculo de Mohr. Entonces partimos de un valor conocido, que sería este punto, ¿sí? Y este empieza a crecer. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí llegamos, ¿no? Que este sería la presión vertical. Siempre la presión en reposo va a ser como es 1 menos seno del ángulo de fricción. Este siempre va a ser menor que este valor. Pero ¿cuál es el detalle? Este empieza a crecer. ¿Por qué? Porque el muro empieza a meterse al suelo. ¿Cuándo va a llegar a un equilibrio? Cuando el muro tenga la presión suficiente que iguale a la presión, ¿sí?, al peso total de la cuña. Aquí tiene un peso, vamos a decir que son 100 toneladas. Entonces el muro tiene que empujar 100 toneladas para estar tascontado, ¿cierto? Cuando está tascontado, ¿qué valor sería? Presión vertical. Si esta cuña de falla pesa 100 toneladas, este punto es 100 toneladas. Entonces, cuando el muro empieza a meterse dentro del terreno, aquí sería 100 toneladas, que sería el peso del terreno. El peso del terreno. Y para que falle, yo tengo que seguir empujando, ¿no? Porque es como que yo esté en la puerta, ¿sí? O sea, 2 personas que estén en la puerta, yo empujo, tengo más fuerza, ¿sí? Y llego a estar en el límite. Si alguien se suma conmigo, va a tener más, ¿no? Si alguien se suma conmigo, nosotros lo vamos a reventar la puerta. Vamos a abrir.
Por lo tanto, hasta aquí está el equilibrio. Después, ¿qué pasa? Sigue empujando, más fuerza se requiere. ¿Para qué? Para levantar la cuña. En el momento que levanta la cuña, ¿qué es lo que sucede? Toca esta línea. ¿Por qué toca la línea? Porque esa es la fuerza de corte máximo del suelo. Entonces, cuando ustedes empujan y el terreno se levanta, ahí falló el terreno. Y esta es la línea de fallo. Esa es la línea de fallo. ¿Cuánto vale entonces ahora el empuje en reposo? Nosotros tenemos un valor conocido. ¿Ven? 1 viene a ser el empuje pasivo y este de acá es otro valor conocido, este de acá, como el valor máximo de equilibrio. Entonces, se utiliza de nuevo la formulación del círculo de Mohr, se despeja y va a llegar de nuevo a un factor común, miren. A un factor común. Ese factor común lo va a determinar como coeficiente a presión pasiva de Rankine. ¿Se dieron cuenta que el círculo de Mohr es que lo explica todo, no? ¿Sí? La forma de falla del terreno. Este empuje que nosotros estamos viendo se va a dar cuando. Aquí están los parámetros, miren. En la misma gráfica dice, para que exista empuje activo, cuando se aleja el muro, el desplazamiento en la cabeza del muro, sobre la altura del muro total, tiene que ser 0.001 en arcilla, ¿no? Y 0.01 para, esto es en suelo con arena y estos son para arcilla. Y para que esto suceda es 0.1. Este es el valor, la gráfica básica. Aquí tenemos más detallado, miren, para arena densa, para arena suelta, para arcilla firme, para arcilla suelta. Estos serían los diferenciales que nosotros podemos medir en el muro, cuánto se ha metido, ¿sí? Para poder tener, sí, se está dando empuje pasivo. Es lo mismo cuando uno estudia los pilotes. Para que el pilote pueda trabajar, tiene que unirse una pulgada. Cuando en la vida real nosotros investigamos, es que abajo hay sedimentos. Los sedimentos pueden ser 4 centímetros, 8 centímetros, 15, 20, 30, 40 centímetros de sedimento, ¿no? 40 centímetros. Después que el pilote se baja esa cantidad de sedimento, tiene que bajar una pulgada para que empezara a trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos en algo ideal, ¿sí? Ideal. Estos parámetros son ideales. Posiblemente tenga que ser algo mayor para que se dé. Pero por lo menos tenemos que es arena densa, arena suelta. Si ustedes no compactan su terreno, obviamente va a ser arena suelta. Si es arena densa, sería una arena compactada, que ustedes compactaron la base del muro, para que cuando empiece a trabajar el muro se dé este valor más sensible, miren 0.05. Para la arena densa tiene que moverse más, ¿no? Entonces, el valor del coeficiente de empuje pasivo también viene a darse en base a la presión vertical. ¿Misterios tiene? No, ninguno, porque este valor es común, este es valor común, entonces este es su coeficiente y aquí ya está simplificada toda esta ecuación en función de Kp. Ahora el detalle es ¿cuánto vale Kp? ¿No? ¿Cuánto vale Kp? Ahí está. Esto es para un suelo. Kp no tiene ángulo, no tiene cohesión. Ahí está cuánto vale. Fíjense, es sencillo. Reemplaza simplemente un valor. Esta es la interesante, es que les pide que ustedes determinen hasta con el nivel freático. Por ahí va el examen, ¿cierto? ¿De qué depende ustedes? Que resuelvan en práctico. Yo clarito, lo que me han preguntado en el examen, si me han acercado, las preguntas que me hacían eran con eso práctico.
Aquí está la presión, de nuevo, casos particulares. Presión pasiva de tierra en Rankine, cara posterior vertical y relleno inclinado. El otro era con cara con inclinación. Aquí tenemos ya el otro. Sabemos que él lo hizo más complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él supone la fricción entre el suelo y el muro. Por lo tanto, no, la cuña de falla no le sale como Rankine. Rankine era una sola cuña, ¿cierto? Y con esa ya funcionó. Aquí no es posible. ¿Por qué? Porque este bicho de acá hace que uno tenga que hacerlo por tanteos. Entonces hace diferentes tajadas, ¿sí? Y empieza a determinar cuánto es el valor. Ahora ustedes dirán, este es ingeniero, ¿qué se es? No. Este es el valor mínimo que se requiere para que falle el suelo. Yo no necesito el valor máximo que lo reviente, ¿no? Necesito el valor mínimo que lo reviente. Este es al revés. Entonces, el primero no va a ser, no es el correcto. Vamos a decir que este es el segundo intento, el tercero subió más. Este es el valor crítico con la fuerza mínima que va a hacer que el suelo falle, se levante. Entonces, en función de esto, ha determinado cuánto vale Kp, tomando en cuenta que la fricción del suelo con el muro. Ahí está. Y aquí nosotros ya tenemos cuánto vale Kp en una tablita. ¿Cuál fue la clave entonces en todo esto que estamos viendo del empuje? El reposo, ¿no? En función del reposo se plantea todo. Por ejemplo, un muro de contención recto y sin inclinación el anterior de los sitios. Claro. Este acá, ¿no? Para un muro de contención recto y sin ángulo de inclinación. Claro, hay diferentes, ¿no? Eso me preguntaron es lo que le estaba comentando, que me pasó. Me preguntaron, ¿cómo es capísimo para fundaciones? Estoy recordando lo que yo estudié con mi escuela, ¿no? Viniendo acá. Por eso yo manejo normas de Bolivia y de otros países, porque todo el tiempo me van preguntando, todos los días me preguntan, ¿no? Todos los días. Me llevan a defender trabajos ajenos. Uno llega a ser como abogado, tiene que saberse todos los artículos. Yo les voy a contar una buenísima para descansar un ratito. Wilson ha roto unas probetas en 135 kilos. Aquí una hora de la universidad, ¿no? Otras en 175. Y hay otras en 189, unos pilotes. No unos, eran 300 pilotos. ¿No? Fallaron, viejo, y harta plata. Aparece Taburí. Bueno, yo aparecí, ya me vieron llegar y ya llegó ya, ¿no? A ver qué pasó. Las probetas han roto, ya. Las probetas vienen gemelas, ¿cierto? Se hacen dos, ¿no? Ya, ¿cuánto dio esta? 135. ¿Y cuánto dio la otra? 100 algo, ya. De acuerdo a las estadísticas, no puede variar más del 5% entre las dos probetas de una sola amasada. Por lo tanto, esta descalificada. No, pero el supervisor se la quiere agarrar a esa para ejecutarlo, ¿no? ¿Sí? No, aquí está el libro. Chao, eso. Y me quedé con la de 89. Pero ¿cómo sabes que está mal hecha? Simplemente por la variación. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Por qué tiene que variar tanto? Tal vez se han enchuñado las pruebas. No, hay 54 formas o 57 formas de hacer mal una prueba. Que la punta de la varilla no esté redondeada, que no se haya dado el mismo número de golpes, la profundidad de la varilla, el ángulo de la varilla, que se lo sacó días antes, no horas antes para hacer la rotura, que se la golpeó al subir. Yo como abogado estoy. ¿Ven qué es lo que tengo que buscar? Eliminar ese par. ¿No? Elimino ese par y tengo que... Pero yo tampoco puedo defender lo indefendible. ¿No? Yo tengo que saber a qué me estoy metiendo. Les conté... no les conté a ustedes, ¿no? Los que están en mi grupo de CIPE les he contado. Terminé el miércoles de dar clase, quería llegar a la tienda de las hamburguesas en mi barrio, a las Tobis del carrito, ¿no? Que hay en los barrios. Tengo que llegar. Me llamó un amigo, necesito contestarme,
me paré en la rotonda antes de llegar al carrito de la hamburguesa por no parquearme en el carrito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hice en el 2017 una obra con un ingeniero y justo en estos días de viento se cayó. Y ahora nos han demandado porque es obra del Estado y ya no la Fiscalía vino a citar y dejar la plata. ¿Y qué es lo que me estaban buscando? Es para justificar, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Ah, bueno, yo he hecho 50 de esos, ¿no? Sí. El error no es de cálculo, el error es de construcción, porque hacen el muro de contención, el muro de carga se hace para ahorrar madera, hacen el muro de contención, ponen las tablas para vaciar la columna, pero con el viento el muro se mueve. En la vida real está así con la estructura de hormigón y se mueve 2 centímetros con el viento. Yo lo he visto moverse, tanto que he hecho yo, ¿no? Y todo el que juega ese deporte sabe que los muros se mueven con el viento. En el proceso constructivo se mueve con el viento porque todavía no está el esqueleto cuando hacen el muro. Entonces, cuando hacen el muro, vacían la columna, el muro se mueve un poquito y se rompe el hormigón en el muro. Microfisura. ¿Qué es lo que hace cuando hay microfisuras en las uniones entre la viga y la columna? Se articula. No tiene la rigidez necesaria, ¿no? Entonces, ¿por qué ese frontón se cayó y otro con las mismas medidas no se cayó? Es por el proceso constructivo. Hay que hacer la estructura de hormigón, hacerla fraguar, que el viento pase y después recién rellenar los muros. Para eso, de esa forma lo diseñamos. El tratar de ahorrarse 2 pesos hizo que se caiga eso. ¿Tú tienes la culpa? No, dice, no tengo la culpa. Eso es tu problema. Pero me lo podés escribir así porque se lo dije por teléfono. No, claro, te sale tanto. ¿Ven? Como 200 hamburguesas me gané. Y fui, no, ya pagamos la plancha. No, ya me dio flojera ir a los polios. ¿Ven? Entonces uno estudia así para poder, ¿sí?, saber uno lo que hace y también lo busca para defender. Pero uno tiene que saber hasta qué punto se puede defender, si es defendible o no. Por ejemplo, los pilotes, que es lo que les cuento, ¿no? Yo he ido y el ingeniero, así era, bueno, ya me libré. No, yo tengo que saber cuánto es el esfuerzo que le llega al pilote en función de su sección con la resistencia bajada que tuvo de la resistencia del hormigón, cuánto de armadura tiene y determinar que todavía como elemento estructural funciona. Ya después fue la discusión, Wilson, ya, vos siempre venís a defenderlo a él. Me pagan para eso, porque soy como abogado, ¿no? ¿Cierto? Yo le digo, ese es mi oficio. Yo no vengo a defender lo indefendible. Evidentemente ha habido un incumplimiento en el contrato, porque el contrato decía H25. 250. Ajá, sí, H25. Y ha dado 189. ¿Cuánto es el bajón? El bajón es porcentaje al 30%, te voy a liquidar tu planilla de castigo. No funciona así, ingeniero. Porque la pieza como hormigón está funcionando bien. Evidentemente hay un incumplimiento en el contrato y si esto es una obra estatal tiene que haber una sanción. Porque si no le doy una sanción, en una auditoría va a decir por qué no se le sancionó, por qué se le pagó el 100%. Entonces, ¿cuánto va a ser la sanción? ¿Quién le peló? El premezclado, porque compraron premezclado. No es que le pelaron. El del premezclado llegó con 4 abogados, ¿verdad? Sí, con 4 abogados llegó el premezclado. Porque él era el que tenía la culpa. El tema era que yo tenía que hacer que la obra no se pague. El supervisor 30% te voy a multar. Si a ustedes les multan con el 30% de su ítem, ya no es negocio, pues están a pérdida, no se ven a juicio, se para la obra. El supervisor no entendía que si no avanza la obra, él no le paga, porque le pagan por planilla pagada, ¿no? Entonces hay que llegar a un equilibrio. Entonces yo, falló evidentemente 30% de la resistencia del hormigón, pero como elemento de hormigón armado como pilote, funciona a la perfección, con un grado menor de seguridad, obviamente. ¿Cuánto es el grado de seguridad menor? Si eso en el nivel 3 es probable, siempre le voy a decir, el nivel 3 en serio. ¿Sí? Eso determinamos en
del nivel 3, cuánto es el factor de seguridad remanente en función de la norma antigua y la norma nueva. Y con eso yo presento. Funciona. Bueno, ya vos ya me convenciste. ¿Cuánto va a ser el porcentaje? Yo estimo que debe ser entre un 3 y un 5%. No, ni que haciendo muy poca plata, porque yo tengo que estimar cuánto gana pues la empresa, ¿no? ¿Cierto? Para que no sea problema. Entonces dijo ya, ¿cuánto tú dijiste? 3 al 5%, máximo 7, pero ustedes negocienlo. Yo ya hice mi tarea. El dueño de la empresa se tiene que sentar con el supervisor y decir, mira, digamos que es el 7, pero pongamos el 3 y el 5 y el 4 para abajo. ¿No? Y así sale el informe rapidito, la junta sale rapidito y se soluciona el problema y se sigue construyendo. Y la tarea que siempre que siempre digo, ingeniero, ya no le peguen, ¿no? Y le vuelven a pelar, ¿no? A su sobrina, que es mi compañera, le digo, ya no le peleé, choca, ¿no? Sí, no le voy a pelar. A las 2 semanas, mirá, me pusieron mal los estribos, ¿no? No tengo tiempo. A veces no hay tiempo ya para atender. Entonces, cuando uno maneja esto acá, ¿sí? Repasa. Esto yo estoy repasando. Pero el trabajo que nosotros tenemos es el de saber de dónde viene. Porque no quiero que estén como mi amigo del miércoles pasado, ¿no? Llorando porque era más de $100,000 ¿no? Debe su casa, y apenas la está pagando su casa. Que le pongan 100,000 más, va a ser como mi otro compañero que se enteró que perdió su casa a su esposa, que era mi compañera también, cuando el banco lo fue a desalojar, porque le cobraron una boleta de $1 millón. ¿No? A veces uno dañinea toda su vida y no le pasa nada. A veces dañinea la primera y ya fue. ¿Sí? Se fregaron. Tengo varios amigos que han vuelto taxistas por nada más. No quieren ser ingenieros. Ya, volviendo de nuevo a nuestro caso, ¿sí? Vamos a ver que Coulomb tiene mayor precisión. ¿Sí? Tiene mayor precisión. Pero resulta que se hicieron pruebas. ¿Sí? Se hicieron pruebas. ¿Quiénes hicieron? ¿Dónde está? Bien, fíjense acá. Se hicieron las pruebas y se dieron cuenta que la ecuación de Coulomb, tomando en cuenta la fricción del suelo, ¿sí? Eso se hizo en el 73, ¿sí? En el 73, se dieron cuenta que la cuña de falla era más grande. Pero en este caso que estamos viendo, la cuña de falla no era más grande, pero no tan lejos de lo que daban los parámetros Coulomb. ¿Sí? Pero hay unos casos, ¿sí? Hay unos casos que sí realmente, fíjense acá, la falla que se está dando ahí es muy grande. Y la ecuación de Coulomb ya está fuera de rango. Y ustedes van a decir, ¿y la ecuación de Rankine está peor todavía? ¿No? Porque ella no toma en cuenta la fricción, ¿no? El suelo y el muro. Entonces, han determinado que la ecuación de Coulomb, a partir de algo sencillo de Rankine, él lo hizo más realista, pero la vida real es más complicada que eso, hay una variación, miren, hay una variación. ¿Que es aceptable? Es aceptable. ¿Que se puede mejorar? Sí. Fíjense que aquí está la ecuación que se ha determinado, las formulaciones que se ha determinado, para poder determinar cuánto es el coeficiente de empuje pasivo. Porque el activo es chiquitito, ¿no? El reposo es el básico, el pasivo es más pequeño, el activo más pequeño, el pasivo es grande, entonces a ese hay que tenerle miedo. Entonces, como ese es el más grande y el más temido, se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión que las teorías que son básicas se cumplen en parte. Y hay un punto en el que no
está del lado de la realidad, como en este caso. El primer ajuste que han hecho es en el 73 a través del método de Dovelas, ¿sí? Con curvas logarítmicas. Entonces han podido ajustar, fíjense, en función del grado del ángulo de fricción del terreno con el muro y el ángulo de fricción del terreno. Han podido determinar esta curva donde tenemos un valor Kp ajustado. ¿Ajustado a quién? A la nueva forma de falla. Estas fallas ya no son rectas, son logarítmicas. Entonces es más complicado, pero están más apegados a la realidad. Ahora, esta otra es la que más nos debe preocupar, esta de aquí. Si se fijan, hemos pasado la teoría de Rankine, primero la de reposo, después la de Rankine activa, ¿sí? La de Bloch activa, pasamos a la pasiva de Rankine que no toma la fricción, la de Bloch que toma la fricción, pero ahora estamos hablando que hicieron estudios nuevos, ¿sí? Y que esas teorías tienen un cierto grado de error. La segunda es la que me debe preocupar. ¿Por qué? Porque esta falla por un montón. Ahí está. Ya se estudió en el 2000. La primera, que es esta que estamos viendo, se estudió en el 73. Ya desde el 73 se dieron cuenta que no se apegaba mucho, ¿sí?, al valor real, pero tampoco se alejaba demasiado. Entonces por eso estudiaron. Pero otros hicieron ya en el 2000 un estudio más, ¿sí? Ya en el 2000 había computadoras, ¿no? ¿Sí? Ya hicieron a través de la forma de falla de cuñas triangulares. Entonces su aproximación de la cuña real de falla es mejor. Y al ser mejor, han podido determinar que sí, evidentemente, ya no podemos utilizar el valor que nos da Bloch, sino estos ajustados, estos valores ajustados. ¿Y estos valores ajustados qué son? Los Kp para ese tipo de falla. Entonces, vamos a esto lo básico y realmente ahora que ya la ciencia ha avanzado, sí podemos llegar a algunas correcciones para hacerlo más real. La suerte que nosotros tenemos es que este empuje, ¿sí?, este empuje de acá no lo vamos a pillar todos los días, ¿no? El pasivo. El que nos lo vamos a pillar todos los días, ¿cuál es? El activo, ¿no? El activo. Y el activo siempre va a ser menor que el en reposo. Entonces, en el de activo y reposo no hay discusión. En el pasivo sí hay discusión. Pero ahora con las computadoras todo se hace a través del método de Dovelas, porque las computadoras lo resuelven en 2×3. Bien, eso es el capítulo de empujes. Para el día lunes vamos a ver el tema del empuje, el tema de muros de contención y muros. Ya está en el drive, les pasé, ¿sí? Está en el drive para que ustedes vayan a practicar. Ahora, sabiendo que Rankine es muy sencillo, Bloch lo hace más complejo, pero tiene sus cositas, ¿no? ¿Sí? Tiene sus cositas. Vamos a ver este de acá. Ya en el software. Ahorita lo terminamos para que ustedes vayan tranquilos. Tarda más tiempo en abrir, miren, el del sistema, porque se conecta ahí. Eso es lo que nosotros vamos a ver viernes, ¿sí? O el lunes, al final del lunes, en la clase, ¿no? Vamos a comenzar con los muros de gravedad y después vamos a pasar a este, que este es el que nosotros manejamos, ¿no? Lo vamos a pillar en alcaldía para hacer, ¿sí?, en los desniveles, en los subsuelos, ¿no? Este es el que vamos a trabajar, este es con el que más vamos a trabajar. El de los muros de gravedad se utiliza en Samaipata, pero más que todo por detalles ornamentales, esas cuestiones, ¿sí? Cuando yo tengo un software, fíjense aquí,
círculo de desplazamiento pésimo, él automáticamente ha determinado cuánto es. Y ni siquiera ahora el análisis ya se hace para un metro, sino se hace para una longitud específica. Cuando ustedes hacen un cálculo del voladizo, yo les doy referencia que pueden ustedes tomar en cuenta. Aquí, miren. Este es un clásico error de estructura. O sea, miren, me llamaron para un trabajo que así era el voladizo. Esto era el voladizo así. ¿Saben de qué lugar le estoy hablando? De la Universidad de la Esquina. ¿Sí? ¿Qué se llama? Unifran, ¿no? Ese es su auditorio. El que está ustedes entran por la avenida, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entran, este que está al lado. Este voladizo se supone que lo tienen que controlar. Si yo liderizo, seguramente se va a bajar así, ¿cierto? Bueno, el que yo tengo que controlar es eso, ¿cierto? Sí, ven eso. El calculista controló eso. Y ustedes pueden hacer un análisis para un metro lineal de muro o para un metro lineal de voladizo y controlarlo, ¿cierto? Sí, pero de frente, ¿saben cómo era? Es todo el ancho este es la losa de abajo, de frente, y aquí está el quiebre, ¿no? Este punto. ¿Saben qué pasó? Uno se bajó acá y otro se bajó la panza. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí ha determinado este delta H, pero no el delta longitudinal. Y se empezó a bajar y se empezó a bajar, y cuando nosotros pasábamos lo veíamos cada vez más deformado, lo llamaron al calculista, que es uno conocidísimo. ¿Qué hizo el calculista? Va a fijarse que le han puesto unos pilares metálicos de tubo ahí. ¿Alguna vez han visto vidrios rotos ahí en la esquina? Sí. ¿En los laterales? Sí. Se deforman y se están rompiendo. Entonces no hicieron controles de deformación. Había por todos lados. Aparte que le prendimos fuego a esa vez, no queríamos tumbarlo. Mi compañero se hizo todo su techo, lo cambió porque nos chuñamos todas las calaminas y allá lo llevamos. Y nos pagó un pollo a cada uno. ¿No? Desde aquí, del segundo anillo hasta allá, hasta Sonilún, entrando a una calle de las casas. ¿No? Eso era el terreno de la universidad, ¿no? Era una pelea. ¿Sí? Y nos dieron la autorización y fuimos, lo deshicimos, le prendimos fuego, le reventamos un par de columnas con el fuego. ¿Sí? Pero en realidad el cálculo estaba mal. Sí, pero la rajadura que tiene es porque el cálculo está mal hecho, no es porque le prendimos fuego. Entonces, el análisis que se hace es para una tajada de un metro. Pero aquí nos damos cuenta que es más complejo, pero por suerte ahora los software lo básico es lo que nosotros hemos visto. Los software van a hacer eso. ¿Qué van a hacer? Las consideraciones de esto, ¿no? Y fíjense que cuando yo en el software le tengo que decir cuántos metros mide. ¿Ven? ¿Cuántos metros mide? Y él entonces hace el análisis de la falla. ¿Saben lo más complejo que hay del tema de muros? O de taludes, que esto es el empuje, ¿no? ¿Sí? A mi compañero le tocó hacer un trabajo que el software que necesitaba pagó $18,000. ¿Saben cuál era lo más complicado que hay para determinar esto? Son los taludes con basura. Porque son bolsas reventadas, bolsas sanas, ¿no? Lixiviados. Entonces los canadienses son los que han estudiado a detalle el tema de los empujes que se generan por las bolsas de basura en los vertederos. Y no es que lo van subiendo, ¿no? Si se cae, puede matar algo, puede derramar, ¿sí? Tóxicos. Por eso está con una capa de arcilla y tiene láminas más de plástico, de tecosol, ¿sí? Entonces es un tema muy delicado. $18,000 costaba el software que hacía esto. Este cuesta $1,500, $1,750 todo el juego de todos los tipos de mundo, ¿no? Este y los otros software en común, ¿no? Imagínense $18,000 por un programa que hace esto, pero tiene su especialidad en taludes de vertederos de basura.
Entonces, hay lo sencillo y hay lo complejo, ¿no? Él es el que tuvo que hacer el cierre de la fosa que tenía la de Normandía, ¿no? La querían hacer 5 metros más alto, porque ya no estaba aguantando, tenían que hacer el otro vertedero que hay ahora, otro, ¿no? Entonces tenían que multiplicar los nuevos 5 metros para ver si es estable o no es estable, ponerle pilotes, esas cuestiones. Normalmente a nosotros nos va a tocar lo más feo porque todo el mundo se echa para atrás con los cálculos difíciles. Ya nos van invocando, recién aparece nuestro nombre. Cuando me vean en un edificio y no esté mi nombre y me vean llegar es porque algo feo ya ha pasado, ¿no? Entonces acá, por eso ya me cansé porque me miraban los contratistas que ya me conocían, no, se lo va a parar la obra, ingeniero. O si no, algunos ya sabían que había pasado. Otro día les voy a mostrar una foto que tengo de una falla. El ingeniero se pidió sus vacaciones para escaparse a Brasil y hasta ahora no ha vuelto. Sigue impermanente. Por suerte no mató personas, no, habían 20 personas arriba y se cayó. ¿No? Solamente había uno que tenía un tajo así de la mano. Ahora fíjense acá, los software hacen la tarea, pero nadie como usuario, agarra los manuales del software. Miren, los manuales están acá cuando dicen manuales. En los manuales de CIPE van a encontrar acá elementos estructurales, elementos de cimentación, muros cantilever, ¿sí ven? Aquí está. Si ustedes agarran y le dan a aceptar, ahí está. Vamos a revisar el otro. ¿Dónde está el empuje? Estabilidad global del terreno, elementos de contención, cálculo de empuje. Ahí está. ¿Qué teoría está usando? ¿Para qué es eso? Para el empuje activo. Y dijimos que el empuje activo no había mucho dilema, ¿no? Ni en el de reposo, ni en el activo. Si bajamos más, empuje pasivo. Ahí está el empuje pasivo, el cálculo de empuje en reposo. Teoría, ven, ya ni siquiera utiliza Coulomb. ¿Por qué? Porque tiene sus detalles. Entonces está usando, ¿sí?, ecuaciones o parámetros más actualizados o que se ajustan o que tienen menor error. Ahora, si yo me voy acá y hasta lo último, vamos a ver el tema de estabilidad. Eso es lo que nosotros ya vamos a empezar a estudiar. Son fallas que ya tienen son fallas específicas para los mismos. El que nosotros hemos aprendido son los empujes, ¿cierto? Pero ya tenemos que hablar de fallas. Entonces las fallas también parten de lo que acabamos de estudiar y van a darse cuenta que ahí está el método de las dobles. ¿Ven? Entonces esto nos hacían hacer a mano antes. ¿Lo podemos hacer a mano? Sí, pero los software lo hacen. ¿Por qué CIPE tiene uno así? Hasta un Excel trae para poder revisar. Porque el CIPE, por ejemplo, no se quiere meter con la mecánica de suelo. Porque cuando ustedes han leído los ejercicios del práctico, dice, ¿no? Para una arcilla tiene que buscar la ecuación para una arcilla. Si no está consolidada, no está bien consolidada, son ecuaciones más finas, que no están ni siquiera en los libros. Depende del aislamiento. Depende, ¿no? ¿Sí? Entonces dependen de muchos parámetros. Y que aquí, por ejemplo, el ingeniero, ¿qué se llama el ingeniero de suelos 2? El ingeniero Efraín Pérez, ¿no? Él dice, el número de golpe entre 10. Esa es la tensión del suelo. Y como usted sabe, esa es mi experiencia. Es un valor válido. ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia de los 20 y pico, ya de tener unos 40 años de experiencia. Entonces, esta correlación que él ha determinado, y cuando tiene agua el ingeniero, número de golpe entre 2. Por eso, ese valor es válido. Aquí en Santa Cruz, se va a Cochabamba, ya no es válido.
se va a contar el diario válido. ¿Por qué? Para la experiencia es aquí. Entonces, en la mecánica de suelo los software tienen ese problema. Poner una formulación general es difícil, ¿cierto? De ahí vienen las personas, yo manejo esto, pero nunca le vamos a ganar, por ejemplo, ¿lo conocen a Rodrigo? Rivera, al ingeniero Rodrigo Rivera. Su papá es doctor en mecánica de suelo y fue el primer doctor de esa materia en Santa Cruz. Fue mi compañero. ¿No? Ah, sí. Ese Rodrigo Rivera es el que enseña cabezales, pilotes, ¿no? Lo van a buscar en la sociedad de ingenieros. No, es un gordito reilón. Blancón. Coincide. Bueno, su padre es doctor en mecánica de suelo. Él es máster en fundación como mecánica de suelo. ¿No? Entonces, esas personas son los que han estudiado todo este libro, han estudiado un montón de libros, y ni siquiera los libros son casos de estudios que salen. ¿No? Salen en las revistas científicas, salen en los mismos colegios especializados que ellos tienen y que viven de eso. Yo vivo de hacer esto, en la parte de zapatas, en el muro, ¿no? Tengo que conocerlo. Ustedes tienen que conocerlo si son calculistas, si son supervisores, si son fiscales o si son constructores. Pero cuando ya toca un tema muy delicado, vamos a tener que invocarlo a uno de esos especialistas, ¿no? Ese es el que nos va a decir, mira, en este caso es esta la que se ajusta más a tu problema. Y este es el que te va a dar el mejor resultado. Eso es llegar a estudiar a ese tema, ¿no? Entonces, los software, cuando veamos en mecánica de suelo, son muy variables, ¿sí? Y siempre va a haber casillas que el usuario va a poder, ¿sí?, afinar. ¿Por qué? Porque seguramente de algún estudio va a sacar parámetros para obtener un mejor resultado que se ajuste al tipo de suelo que le toca. Bien, para el lunes entonces vamos a empezar a ver cómo se dimensionan estos elementos. Que lo dejemos